Hola, ¿qué tal familia, Hola. amigos? Qué bueno volvernos a encontrar por este medio y escuchar pues lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Lucas del capítulo 5, del versículo del 27 al 32. Lucas 5, del 27 al 32, y dice de la siguiente manera: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de pecadores que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vemos en esta historia que nos encontramos con un hombre llamado Leví. Este hombre Leví era un judío publicano. ¿Pero qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma y ellos cobraban de más. Por lo tanto, los publicanos ante la sociedad eran vistos como personas traidoras, ladrones, corruptos. Eran los más despreciados por toda la sociedad. Sin embargo, vemos a la luz de la Escritura, en el pasaje que nos leyó nuestro hermano Luis, dice que Jesús le habló y le dijo: sígueme. Y allí Leví obedeció a ese llamado que Dios le había hecho y le siguió. Quiere decir que hubo un cambio en él. Él se arrepintió y dejó todo para seguir a Jesús. Y no solamente pasó eso en su vida, sino que también él quiso testificar a otros de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso es que hizo este gran banquete e invitó también a otros publicanos. Y allí vemos cómo los religiosos cuestionaban que Jesús estuviera comiendo con ellos, con los publicanos. Entonces vemos acá, a la luz de las Escrituras, que los religiosos creían que ellos eran los más buenos en toda la sociedad. Se creían justos delante de Dios. Pero vemos que Dios le dijo que vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito: No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos, como dice ahí la palabra de Dios, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Y esa es lo que Dios nos quiere hacer entender. Nos está diciendo que hay una enfermedad que tiene toda la humanidad y es el pecado. Ese pecado que nos separa de Dios, que no nos permite estar en comunión con Él. Y ese pecado nos conduce a una muerte eterna. Pero sin embargo, Dios envía una cura para esa enfermedad, y la encontramos en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces allí tenemos la cura. ¿Cuál es la cura? Jesucristo. Debemos ir a ese acto que hizo Dios de amor hacia la humanidad, que lo hizo en la cruz del Calvario, y debemos nosotros, en arrepentimiento, ir a esa cruz y así poder alcanzar ese regalo de salvación que Dios nos quiere dar. Vemos también en Apocalipsis 21:8, también nos habla Dios allí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de una lista de pecados, ¿verdad?, que nos señalan y nos dicen que que estamos mal delante de los ojos de Dios, pero también nos dice que los mentirosos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos mentido alguna vez? ¿Has mentido alguna vez delante de los ojos de Dios? Así es. Entonces dice que también tiene su parte en el lago de fuego. Muy bien, familia. En conclusión, encontramos a un Jesús que no encaja en las religiones.
Fíjense muy bien, habían fariseos y escribas. Ellos vienen representando en nuestros días a los religiosos y a las religiones. Jesús no encaja en ninguna de ellas. Entonces Jesús no es religión, Jesús es relación. Muy bien, el segundo punto es que todos somos pecadores, absolutamente somos pecadores. ¿Quiénes somos pecadores? Tú y yo. ¿Qué significa pecado? Pecado es errar al blanco. El blanco es Dios. Y nosotros, por más que intentemos darle al blanco, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y sencillamente no hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada. Todos somos malos. El único bueno es Dios. Como tercer punto, el pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte física simplemente, estamos hablando de una muerte espiritual. Y si una persona muere en esas condiciones, sin Dios, en pecado, va a un lago de fuego que la Biblia llama infierno, a la condenación eterna. Número 4, Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si tú te consideras pecador, así como lo soy yo, entonces Dios te está llamando a ti, a través de Jesús. Algo bien interesante es una historia en la Biblia que nos encontramos cuando Jesús le dice a alguien que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si tú te consideras que nunca has pecado, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado, todos somos pecadores. Muy bien, el llamado de Jesús sigue vigente para nosotros. Así como en su tiempo Jesús llamó a sus discípulos, en este caso a Leví, sigue siendo vigente para nosotros el llamado. Ahora, algo que debemos considerar es la reacción, o qué fue lo que hizo Leví en cuanto escuchó el llamado de Dios. Número 1, dice la Biblia que él lo dejó todo. ¿Y qué podríamos nosotros decir que sería ese todo para nosotros? Porque el llamado sigue siendo para nosotros. Puede ser ese todo, puede ser todo aquello que de alguna manera me esclaviza, que me apasiona, pero que a Dios no le agrada. Por ejemplo, la religión a Dios no le agrada y esclaviza. Por ejemplo, la pornografía a Dios no le agrada y esclaviza. Alguien que robe, alguien que diga mentiras, alguien por ejemplo que adultere, que fornique. Y son algunas de las condiciones o pecados que nosotros podemos practicar y que a Dios no le agrada. Ahora, ¿alguna vez has pecado? Si es así y te consideras un pecador, entonces Dios te está llamando. Y el llamado es el mismo que le hizo a Leví y sigue siendo vigente para nosotros. Yo quiero finalizar con lo que dice Juan 3:36, dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos cosas que podemos experimentar en esta vida. Número 1, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Usted puede hoy experimentar la vida eterna en Cristo si cree y se arrepiente, o también dice la Biblia que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que usted también puede experimentar la ira de Dios por el hecho de rechazar su llamado, rechazar a Jesús. Está en nuestra decisión si quiero creer, quiero arrepentirme y cambiar y seguir a Jesús, o sencillamente hacerme de la vista gorda, rechazarlo y seguir mi vida viviendo en mis delitos y pecados. Así que familia, el llamado es claro. Yo quiero despedirme y desearle muchas bendiciones y que este mensaje, pues, si realmente le ha llegado, si se ha sentido identificado, pueda en oración pedirle perdón a Dios, arrepentirse, dejar su pecado y comenzar a seguir a Jesús. Chao familia.